Gracias al capítulo anterior de la serie, conocimos lo turbulento de las grabaciones de Led Zeppelin II, compuesto y grabado en medio de lo ajetreado de las giras, un tour que invadió a los Estados Unidos, y el dinero llegaba para luego irse, pues las ventas del primer álbum, como las ganancias del tour, fueron la financiación del segundo trabajo. Probablemente la inercia de toda esta vida llevó a los creativos músicos a grabar por noviembre de 1969 en Londres. De hecho, el manager Peter Grant anunció que Led Zeppelin trabajaba en un sencillo, no obstante, este fue descartado y al final, para mayor tranquilidad, inspirado por las vacaciones familiares, Robert Plant sugirió a Jimmy Page retirarse a una cabaña en Gales. Este se hallaba en la región de Snowdonia, característica por sus montañas, las más altas del país del dragón rojo, y el inmueble, que data del siglo XVIII. ¿Cómo se llamaba esta cabaña? Brona You Are. Creo, no sé, no hablo el tipo de lengua que pronuncie exactamente como... Sin agua corriente ni energía eléctrica, el sonido de la guitarra acústica abundó e inspiró una nueva forma de composición más tranquila, satisfaciendo igualmente la necesidad de demostrar su versatilidad musical y cambiar un tanto el rumbo del dirigible líder. Ya con material preparado, la banda entera se reunió en Inglaterra, específicamente en Headley Ranch, un antiguo asilo que hoy día posee fama tanto por el rol de Led Zeppelin dentro de sus paredes, así como de otros grupos como Genesis. Gracias a esto, Bonzo y Jones coincidieron con sus socios de que el ambiente relajado era más agradable para el ensayo, desarrollo y grabación de nuevo material. ¿Cómo grabaron? Utilizando el famoso camión DAF F1600 Turbo, mejor conocido como Rolling Stones Mobile Studio, el estudio de grabación rodante dentro del camión ya dicho. De hecho, este camión exclusivamente para The Rolling Stones, de quien ya hicimos la serie de su discografía, 24 videos, 2 años, fue donde se grabó buena parte de Sticky Fingers y Asylum Main Street. Luego, otras bandas y artistas lo ocuparían. Como tal, el nuevo trabajo de Led Zeppelin pasaría en la posteridad por su fecha de publicación el 5 de octubre de 1970, como el primer álbum que parte de sus grabaciones se efectuaron dentro de los Rolling Stones Mobile Studio. Sí, incluso antes de un álbum de los dueños originales. Pero antes de todo eso, grabando también en estudios londinenses, crédito del productor para Jimmy Page y ahora la mezcla por Andy Jones y Tori Manning. Con una fiebre que cubrió buena parte de 1970, se esperaba demasiado, más que ningún otro álbum, el tercer trabajo de Led Zeppelin. Su nombre, nada complicado, siguiendo la secuencia. ¿Cómo sonaba Led Zeppelin 3? Vamos a descubrirlo. Como muchos otros trabajos de la banda, su primera aparición fue en vivo, antes que oírse por medio de un álbum de estudio. Plant cuenta que Led Zeppelin fue invitado por el gobierno islandés a dar un concierto en la capital de aquel país, la ciudad de Reykjavik, y si bien los funcionarios se declararon en huelga un día antes de la llegada de los británicos, gracias a la resolución de una universidad se pudo efectuar el show. Este fue el detonante creativo para una nueva canción, una que sería presentada en la continuación de la gira a tan solo 6 días después del espectáculo en capital islandesa. Lo que sonó por aquel entonces en estudio terminaría sonando así. Conteo casi inaudible, opacado por un silbido provocado por la retroalimentación sobre el efecto de eco. Entonces sí empieza el riff de repetición por la guitarra de Page y el bajo de Jones, sin olvidarnos que la emoción trepidante también la tiene Bonham, y claro, el grito icónico de Robert Plant, quien cantará después los versos y tendremos jugadas de la guitarra enriqueciendo el pasaje. Tendremos también un estribillo y tras un breve espacio de silencio, un segundo o menos, volveremos a la estructura de repetición, regresando el grito y lo ya descrito, en una bella narración cantada por el vocalista. Lo que ya he dicho será así hasta el outro, con voces secundarias como aullidos fantasmagóricos. Al menos es el adjetivo que se me ocurrió. Y la letra nos habla, muy simple, en el contexto histórico que recoge las incursiones vikingas de los nórdicos. Venimos de la tierra del hielo y la nieve,
del sol de medianoche donde soplan las aguas termales. El martillo de los dioses conducirá nuestros barcos a nuevas tierras para luchar contra la horda, cantando, llorando. Valhalla, estoy yendo. Qué suaves tus campos tan verdes, pueden susurrar cuentos de sangre, de cómo calmamos las mareas de guerra. Somos tus señores. Así que será mejor que paren y reconstruyan todas sus ruinas, porque la paz y la confianza pueden ganar el día, pero todas tus pérdidas. Barremos con remo de trilla. Nuestro único objetivo será la costa oeste. Y ganando gran popularidad como sencillo principal del álbum, se volvió icónico, material de muchos covers, para luego pasar por diferentes formas en los en vivo, como tema de apertura o como parte del encore. Y de hecho, durante estas presentaciones, Page presentaba, valga la redundancia, algo que en estudio faltó, aunque no se extrañó. Les doy el tiempo para adivinar qué fue. Pues conocemos a Immigrant Song como un nuevo episodio en los sencillos poderosos, siendo la evolución del estilo Good Times Bad Times, Communication Breakdown y es el solo de guitarra. Ya dicho, en estudio no se extraña, pero sí es para notar que no fue necesario para hacer una gran pista y en vivo fue un plus grandioso. Page afirmó que inventó una afinación especial para esta canción, que le podemos encontrar como resultado de una afinación C6. Por favor, ayuda. No creo, de verdad, no creo que se diga como tal C6. O digo Do sexta o Do 6. Músicos, ayuda. Tú eres el gran detective. Averígualo. Iniciaremos con un silbido similar a la pieza anterior para pasar a una toma ambiental, voces al fondo, timbres distintos y entonces ya Page con el rasgueo que compone la pieza acompañado por la percusión tribal o mejor dicho, ahora de sensación india. Entonces de la misma forma hallaremos a la sección de cuerdas que compuso Jones entrando al simultáneo con la vocalización de Plant. El tema irá creciendo y nos enamoraremos de la sección de cuerdas en una canción con una letra muy apegada a su sonido. Luz brillante, noche negra, lo mejor que puedes hacer ahora es canjear una sonrisa con alguien que está triste. Es fácil. Y tras finalizar la emoción de las cuerdas, un sintetizador continuará para cruzarse al tema que sigue. Y el sintetizador de nuevo lo toca nuestro patrón. Él no, sino San Juan Pablo Juanes. A ver. Hoy tengo que checar una nueva rola de Led Zeppelin. Ok, entrada de batería. ¿La borré? Aunque no lo crean, se cuenta que sí pasó. Celebration Day abriría con Bonzo, pero un ingeniero de sonido perdió la entrada, y sin dar explicaciones de por qué no hubo una regrabación, el zumbido del sintetizador sustituyó esa entrada, conectando con Friends, aunque de inmediato busca despegarse con las guitarras en ese estilo funk y le acompañará un excelente bajo en esto, un Plant que se escucha bastante bien y la experiencia de esta canción no parará, pues después un riff con la batería entrarán a cambiar las sensaciones de la pieza. Increíble y muy de pelos. Aparecerá para nosotros y nuestro deleite un solo de guitarra eléctrica que concluirá para dejarnos en la construcción clásica del tema, dejando mucho en el pasado de lo que pudimos creer en un inicio sería toda su evolución. Al final, la letra se define con los comentarios de Plant, la canción de Nueva York.
arrancando con el chillido de la guitarra al estilo blues y esta idea reforzada por la presencia de Bonzo de esa forma para pasar a Jones también con pedales de bajo, quien también después se incorporará paulatinamente con un órgano Hammond y con él y un breve grito de Plant veremos la cúspide de este primer estirón de la composición. Ya después, el vocalista hará lo suyo, en una pieza que, si no estamos tan relacionados con el mundo blues, no entenderemos claramente por qué nos gusta, pero Led Zeppelin hace que guste, y emociona con esto a la entrada y mayor fuerza con la eléctrica, así como la voz. Tendremos esas muestras de grito narrativo de Plant y bajo la estructura ya conocida, ya tendríamos después el espacio de un solo de guitarra junto a la emoción de sus demás socios, en una de las mejores muestras de la virtud de Page sobre el instrumento. El poder del blues entonces se extingue y los breves momentos de quietud serán intercambiados por la reconstrucción del pasaje en su fuerza mayor, un tema que nos narra la terquedad pasional, que se resume en el estribillo: desde que te estuve amando, estoy a punto de perder la cabeza. Y a la conclusión, la pieza se disuelve en emociones para finalizar con Bonzo llevando al límite de la calma y perderse el sonido. Llegando al cierre de la clásica cara A, un riff de entrada que parece obedecer más a la batería, y de hecho, todos hacen eso, inclusive la voz, en un sonido muy curioso, pero por su distintivo, fresco en el camino de Led Zeppelin, con un estribillo de interés y cautivador a los oídos, y parecido a los demás temas del álbum, repetirá su estructura una segunda ocasión, para después atraparnos con un espacio con los elementos en variación. La letra se rescata en: todo lo que necesito de ti es todo tu amor. Todo lo que tú tienes que darme es todo tu amor. Suena muy chipocludo. ¿Y si se lo mando a ella? Rajé. Pero qué buena canción inspirada en su mayoría por Bonzo. Arrancando con la acústica, siendo por obviedad directa inspiración del ambiente tranquilo que conocimos al principio del video, y de hecho una reinvención de un tradicional folclórico de Made Free from the Gallows, pieza que Page conoció en sus tiempos de músico de sesión al contribuir en la grabación de la versión de Fred Gerlach. En cuanto al tema, se unirá otra guitarra a la estructura, hasta entonces una sola acústica con la voz de Plant, y esta segunda adornará mucho lo que es Gallows Pole. Le seguirán la incorporación del bajo y la batería en algo muy bueno, en ese relato de lo popular del siglo XIX, la doncella que clama "alguien compre su libertad al verdugo", reforzando las ideas del Zeppelin amantes del folclore. En el tema tendremos coros y una guitarra al principio sonando como un acordeón. La guitarra es una sensación triste, mejor dicho, en esta emoción las dos guitarras, pese a que la mezcla parezca solo es una, hay tanto la acústica como la eléctrica más fuertes tras una pausa técnica. Bonzo reforzará con su batería, Jones con el bajo como con una mandolina. Todo esto a la base que después verá el alzar de un solo de guitarra muy disfrutable e increíble, aunque corto, con un prolongado desamor reflejado en la letra, una que aparentemente escribió Page, aunque como el tema data de los tiempos dentro de Yardbirds, se cree fueron los otros los que escribieron.
living reflections from a Con la guitarra acústica, arrancando, agradable, apresurando, con el refuerzo de lo que encontraremos en los créditos como mandolina y guitarra, junto a la voz de Robert Plant, que sufrirá cambios para encantarnos y emocionarnos, junto a una letra que trata de unos padres que reprueban la amistad de su hijo con otro muchacho, el chico de al lado que deja su cabello colgar. Y cuando estoy afuera, te veo caminando, porque tus ojos no me ven. O podría ser que ya hayas encontrado algo más que jugar. ¿Qué fue lo que me dijo mamá? Esa es la manera, así es como se debe quedar. El dulcémele lo tendremos al final, hasta desvanecerse la canción sin jugadas claras. That's the way, oh, that's the way it ought to be, yeah, yeah. La guitarra acústica a un estilo folk, recordando lo agradable de la cabaña y por eso llevando su nombre en el título, emocionando y reconstruyendo al pasaje, reforzado por la batería con el ritmo y un contrabajo Paul Jones, además de esa vocalización tan cercana a las intenciones originales del tema. Disfrute y limpia el paladar después de todo lo que ya hemos presenciado a lo largo del Zeppelin 3 en una letra más de la amistad, con figuras muy interesantes como para leerlas con la tranquilidad como compañía. El desenlace de la obra es algo que luego comprenderemos. Primero vemos que arranca con la saturación, pérdida del sonido y después la voz de Plant alimentada por un amplificador de vibrato junto a las guitarras y más de la mitad del pasaje aún con este popurrí blues impulsado por Shake 'Em On Down de Bukka White. Todo esto porque la dupla Page-Plant se vio influida por el cantante blues Roy Harper y quisieron hacerle una especie de con un medley de varias composiciones del género como pieza final de Led Zeppelin 3. Como anécdota, Page trabajaría años después con Harper en la canción The Same Old Rock y por cuestiones de contrato se vio acreditado como S. Flavius Mercurius. Pero desde esta canción, como broma interna de la banda, aparece que el arreglo fue por Charles Obscure, quien no es más que el alter ego de Jimmy, es decir, un nombre falso que no tiene historia detrás. Debíamos mencionarlo antes de la crítica final por su existencia. Tenemos hasta el tema número 4 lo mismo que en la versión lanzada en 1970. Omitimos Tangerine y Hats Off to Roy Harper. Nos quedamos con mezclas alternativas de Immigrant Song, Celebration Day y Gallows Pole, la versión preliminar de Royal Stomp, titulada Jennings Farm Blues, mezclas aproximadas a otras sensaciones de Since I've Been Loving You y That's the Way, y pistas de acompañamiento sin voz de Friends y Bathroom Sound, nombramiento distinto a esta versión de Out on the Tiles. Lo único nuevo es Key to the Highway, Trouble in Mind, respetando la idea del álbum clásico con el abundar de la acústica, pero por otra parte el empleo también de una eléctrica, además de un Plant con esa voz que nos hace recordar las referencias que gustaba de hacer en su canto. Apoya una armónica en este blues acústico con un cierre a la eléctrica. Conoceremos más material que no entró en la obra final, sin embargo, al ser presentado en otras ocasiones, nos reservaremos el espacio a cuando corresponda. Pasemos entonces a la crítica final.
hemos oído ya el evidente cambio de dinámica y sonido de Led Zeppelin, separándose un tanto de los dos trabajos anteriores. No por esto dejaremos de hablar de un trabajo de excelente calidad, con sonidos muy atrapantes, ideas concisas y fortaleciendo el mito de Led Zeppelin. Cumple con el propósito de la obra, y eso debemos remarcarlo como algo importante, en querer demostrar que la agrupación podía expandir su maestría a otros sonidos y satisfacer su necesidad de cambio. Contemplamos que las modificaciones partieron desde la concepción, composición, ensayo y grabación de las pistas para tenerlas presentes en estudio, y podemos todos disfrutar de esta versatilidad de Led Zeppelin, con temas de música alentadora, de construcciones más que interesantes, de letras llamativas con buenos recursos de la lírica, sin perder lo que es la esencia de la banda, pues seguimos comprendiendo esto como Led Zeppelin, aunque sea otra cara de estos 4 virtuosos músicos. Y hablando de eso, ¿qué forma que tienen en este álbum? No nos perdemos de la voz de Plant y sus letras, tampoco de Bonzo y su maestría con la batería, de más percusiones, etc., sino que también contemplamos más grados de que tan buen guitarrista, músico y compositor es Jimmy Page. Además, para cerrar, la calidad multiinstrumentista de John Paul Jones, moviéndose por las 3 líneas de las cuerdas: cuerda frotada, por la sección de cuerdas; cuerda pulsada, por el propio bajo, mandolina, contrabajo, etc., y cuerda percutida, con el órgano y el sintetizador. Todo esto nos confirma de qué nivel es Led Zeppelin y por qué sus integrantes, todos, están entre los mejores del rock en lo suyo, en puestos altos. Había anticipado que fue muy esperado Led Zeppelin 3 en 1970, y si hablamos de la escena rock en general de ese año, más próximo a los meses finales, cuando salió este álbum, sí que hay demasiados argumentos para fundamentar un anuncio que pagó la propia banda en la revista Melody Maker. Gracias por convertirnos en la banda número 1 del mundo. Encabezando su tercer trabajo, las listas, aunque este pico se vio extinto gracias a la prensa. Decir que fue tibia la recepción especializada es quedarse, irónicamente, tibio. Page dijo después que creía que estos solo buscaban la nueva Wall of the Love, desprestigiando todo lo demás. La prensa bombardeó en críticas, la mayoría negativas, a Led Zeppelin 3, saboteando las ventas y difusión de la obra, e igualmente desalentando a los autores, pues Page se negaría a entrevistas a partir de ahí hasta aproximadamente mediados de 1972. El paso de la historia nos confirma que, nuevamente, quedó la prensa. No obstante, antes de que llegase esa historia, Led Zeppelin se había ya hartado de esto, así como las palabras de comparación, imitación y plagio, así que prepararían una respuesta a su estilo por medio de la música. Ya tenían todo arreglado en cuanto a cómo sería la composición, faltaba la misma obra y después su lanzamiento. No tendría ninguna información para evitar, en un principio, esos molestos comentarios. Próximamente lo veremos. Tan fue así, no tenemos nombre de la próxima obra: Led Zeppelin Untitled, Led Zeppelin So-So, o como lo llamaremos acá, para comodidad nuestra, Led Zeppelin 4, el guante blanco más aclamado. Observando las actualizaciones del ranking, vemos que Immigrant Song ha sido la canción mejor posicionada de este álbum, de momento en número 2. Así cerramos este recorrido. Lo hemos dicho así, que fue el giro más oportuno, puesto que, además de entregarnos excelencia por parte de los autores en una obra muy disfrutable, los refrescó a ellos, les permitió conocer nuevos horizontes en todo el proceso creativo, y a la postre, con lo que estaremos por conocer, ganaríamos con esto. Si Led Zeppelin creció después como lo hizo, fue por un giro tan necesario y oportuno como el tercer volumen del dirigible líder.